Vamos a hablar de los abusos que tienen que ver no solo con las autoridades que estuvieron en su momento al frente de los gobiernos, sino también con el poder económico y sus vínculos directos con estos exgobernantes de nuestro país y cómo se ejerció desde este poder económico una guerra contra el pueblo de México. Adrián Ramírez, bienvenido a Contralínea. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nancy. Hola, amigos del auditorio y del videotorio de Contralínea en este importante espacio de periodismo de investigación que felicitamos mucho las acciones que han hecho Miguel, tú, Sósimo, José, el equipo de apoyo que ha venido dando cuenta de lo que hoy se va configurando como un gran rompecabezas de lo que significa la verdadera delincuencia organizada. Y me gustaría iniciar el comentario primero sin tratar de ser escolástico, pero sí señalar una categoría que significa diferenciar entre Estado, gobierno y poder. Y primero, en la noción jurídica del Estado se refiere a una población, a un territorio y a una soberanía. Esa es la noción clásica. Pero el estar en el gobierno no significa tener el poder. Y en una noción sociológica y política, el Estado es el instrumento del poder para mantener precisamente ese estado de cosas, el status quo. Y entonces hay que diferenciar porque se nos hace creer que el gobierno es el poder y que la división de poderes es el ejercicio de ese poder mismo en una república como la nuestra, que diferencia el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y que busca aparentemente el equilibrio entre esos poderes. En realidad el poder es único e indivisible y está detentado por quienes mantienen una serie de cosas que permiten, en este caso en nuestro país, la explotación de las mayorías en defensa de una minoría que mantiene los privilegios y que somete al resto del pueblo en este proceso de hacernos creer que la democracia se ejerce con el voto y que mediante el voto se accede al poder, cuando en realidad solamente se accede a la parte pública del poder. Y dos poderes que pueden ir variando y cambiando, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero el que no se toca es el poder judicial. Y el poder judicial, por excelencia, corresponde junto con el poder militar al poder económico y al poder financiero, al poder industrial, en fin, a todas las variantes de acumulación de poder económico, que la acumulación del poder económico, político, mediático, hace este eje fundamental. A lo largo de este periodo del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que él encabeza, Contralínea ha venido también teniendo un espacio mayor para ir tomando pequeños elementos de diferentes espacios que permiten configurar cómo unos grupos del poder económico y del poder mediático, que también es económico, se fueron apoderando de la nación y de la cosa pública, es decir, también del aparato de la administración pública, que es por el cual nosotros accedemos al voto. Nosotros no votamos por los presidentes de los consejos o de los grupos empresariales y de las decisiones que ellos toman, pero sí cuando menos accedemos a un voto que estaba cooptado por este modelo a través de una democracia de marketing, donde esta parte del poder económico metía recursos a las campañas políticas para después comprar a las personas. Y en ese sentido se fue generando un imperio, este imperio de papel, un imperio de papel higiénico, y había un emperador, el emperador Yo Claudio,
Y ese emperador, yo Claudio, en su papel de emperador de papel, aunque sea de papel higiénico, pero muy, muy poderoso, agrupaba en torno a sí y en torno a todos ellos un grupo que fue organizando al Estado mexicano para que con el apoyo internacional de los grandes capitales extranjeros y del poder fáctico mundial que se establece ante los organismos de banca y de comercio, imponer políticas en contra del pueblo que les sacara grandes beneficios para ellos y que el costo que tuvieran que pagar las mayorías fuera atenuado con un discurso que nosotros dimos en llamar desde ese periodo la anestesia colectiva inducida. Entonces, el papel que ejercieron los medios de comunicación y medios de poder fueron cambiando la ideología y la conciencia del pueblo, y entonces este señor X se convierte en el paladín del pueblo y va a enfrentar un enemigo que es el populismo en América, el peligro para México, y entonces su archienemigo en este juego de los Avengers mexicanos, el señor X, lucha contra el peligro para México, según él. Pero en realidad, el señor X se ha convertido en primero el renunciar a la X de su nombre, que da un origen náhuatl, que es Jicotencal, y que renuncia a llamarse Jicotencal para aceptar el título de emperador, yo Claudio, el emperador de papel. Y ahí lamentablemente esa situación hizo que uno de los elementos fundamentales para el cambio de la ideología, la mentalidad y llevar a nuestra población a aceptar el narcoestado policíaco militar fue la educación. Nosotros desde la Alimed hemos analizado el fenómeno y más allá que de decir que aparentemente la reforma educativa en realidad era una reforma laboral, sí es cierto, llevaba una parte laboral para afectar a los maestros, pero fundamentalmente la reforma educativa llevaba a cambiar la ideología, la mentalidad, a producir un efecto psicoemocional en la población mexicana para que, como bien lo has dicho tú, Nancy, en los programas y también Sósimo, la gente estuviera de acuerdo en convertirse en competidor del individualismo y decir que la competitividad y la productividad iba a sacar de la pobreza a la población, cuando en realidad lo que hacía era buscar el máximo rendimiento para las empresas. El cambio de la mentalidad a quitar la solidaridad humana en el pueblo fue el elemento fundamental que buscaba esta reforma educativa y como bien lo dijo Claudio desde su imperio, él impuso a Eduardo Nuño, al titular de la SEP, con el que se reunía 2 veces por semana, los cambios que llevaron incluso a perseguir a todos los del magisterio democrático. ¿Pero cuál? Al magisterio disidente, al magisterio independiente, y de estos a el grupo que identificaba como un bastión de estos grupos comunistas, y que les llamó de delincuencia organizada, que eran las normales rurales. Y por ello, eh, en esta decisión de fue el Estado, son ellos, junto con Televisa y todos los medios de comunicación y todos los opinólogos, los que generaron el caldo de cultivo para llegar a todos los ataques sistemáticos en contra del magisterio democrático, pero sobre todo también de los estudiantes normalistas. Y vemos la hazaña con que Silvano Aureoles reprimía a los estudiantes de la normal allá en Michoacán, con actos de tortura que fueron señalados y con toda la asfixia para pagar los salarios de los trabajadores de la educación, generando artificiosamente climas de confrontación para que en el ejercicio de los derechos estos fueran estigmatizados y con ello llevados a la prisión. Lo que tenemos que tomar en cuenta hoy es que dentro de ese grupo también está el elemento fundamental que les permite la total impunidad, y es el Poder Judicial. Y
Si bien es cierto, mediáticamente se ha dado en llamar el cártel de la toga, nosotros tenemos que pensar y repensar cómo lograr que ese poder judicial pueda también tener responsabilidad por sus actos para que haya sanciones. Es decir, el modelo del Estado mexicano y de la mayoría de los estados en el mundo impide la posibilidad de llevar a juicio por sus actos a los servidores públicos del Poder Judicial. Incluso ellos mismos han generado jurisprudencias para que los actos de errores judiciales, cuando ellos sentencian a una persona y después se demuestra que, que va a ser inocente, esos actos no sean sancionados como actos administrativos y por lo tanto ellos mantengan la impunidad. Es por ello importante que tengamos que ver fundamentalmente cómo generamos jueces para la democracia. Y entonces, otra ala de este grupo de delincuencia organizada lo tienen en las escuelas y universidades superiores, en los centros de investigación, donde deforman la formación de las personas para orientarlas a defender a la empresa y con ello hacen que se preparen los perfiles curriculares y de pensamiento con los lavados de cerebro que ellos realizan para que la gente salga a ejercer el derecho con una visión clasista, racista y sexista, como estamos viviéndolo cotidianamente, más allá de la intención del poder ejecutivo. Y por otro lado, el haberle dado independencia al poder judicial, al poder de las fiscalías, quienes persiguen los delitos, esta independencia que podría ayudar a favorecer investigaciones serias, sin sesgo político, se han convertido en enquistamiento de bastiones de impunidad donde no se permite que haya justicia y hoy, a pesar, habida cuenta de que este cártel de la toga, junto con el cártel de los ministerios públicos y de los policías que debieran investigar y que en realidad organizaron a la delincuencia, hoy permitan que se mantenga en prisión a miles de personas que debieran estar en libertad porque sus delitos fueron fabricados o para que los jueces y magistrados sentencien en favor del pueblo y no en beneficio de las empresas, haciendo un menoscabo al erario con sus decisiones. Es muy importante que se determine que ellos están ejerciendo delitos de delincuencia organizada, no solamente de peculado, no solamente de uso indebido del servicio público, sino que como vamos viendo cómo se articulan en cada sector, cómo se organizaron para delinquir de conjunto y cómo se han logrado mantener con cotos de impunidad y por lo tanto no debiera ser necesario llegar a una consulta pública para determinar si se les investiga y sanciona, sino que hay que hacer lo propio y esa es la necesidad del seguimiento y de que el pueblo sea garante de sus derechos y en ese sentido Contralínea ha hecho un papel fundamental para la toma de conciencia y también para señalar todo aquello que debe ser modificado, investigado y sancionado, siempre sobre la base del respeto al derecho a a la información y respetando a las personas, dándoles la oportunidad del derecho de réplica, incluso antes de dar a conocer las investigaciones, para no afectar ninguna esfera de sus derechos y en ese sentido, esa es la ética que desde Taufit se había planteado para los reporteros, para los comunicadores y que hoy es garante contra línea y pues ese es el mensaje que tenemos para hoy, Nancy.